En busca de soluciones, la Asamblea Nacional recibió al presidente del Partido Español Ciudadanos, Albert Rivera. En defensa de la mujer, ministra Gladys Requena encabeza marcha hacia el Palacio de Miraflores. Salud, cancilleres de Cuba y Venezuela inspeccionan CDI y Sierra Maestra aquí en Caracas. Exigen sus derechos. Profesores universitarios cumplen paro de 24 horas. Autoridades investigan. Un comerciante colombiano fue hallado muerto dentro de su apartamento en el sector El Calvario. Camino de paz. Canciller argentina Susana Malcorra indicó que está dispuesta a generar vías hacia el diálogo que necesita Venezuela. Tigres de Detroit. Miguel Cabrera conectó 2 jonrones en victoria de su equipo. En la recta final para la gran noche, solo faltan 4 días para el Mister Venezuela 2016. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en nombre de nuestro equipo. Así es, un gran saludo a Endrina Yepes, quienes habla Néstor Brito Landa. Listos, vamos a iniciar con las informaciones y todos sus detalles. El presidente del Partido Español Ciudadanos, Albert Rivera, señaló que la reconciliación es clave para lograr un diálogo efectivo en Venezuela. Estas declaraciones las realizó en la sesión especial de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Manuel Covela se encuentra en vivo desde la Asamblea Nacional y nos tiene los detalles. Buenas tardes, Manuel, cuéntanos. Adelante. Así es, Néstor. Muy buenas tardes. Efectivamente, hace minutos concluyó la intervención del líder del Partido Español Ciudadanos, Albert Rivera, en una sesión especial de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, Albert Rivera señaló que la reconciliación entre todos los venezolanos es primordial para lograr un diálogo efectivo. Dijo que el diálogo en Venezuela tiene que partir de condiciones entre las cuales señaló la liberación de los políticos que están detenidos y el respeto a los derechos humanos. Vamos nosotros ahora, a continuación, parte de lo que fueron las palabras de Albert Rivera durante su participación en la sesión de la Comisión de Política Exterior. Todas mis palabras vayan para cualquier ciudadano venezolano, sin distinción de ideología, sin distinción, porque en las colas que he visto viniendo para aquí seguramente no hay distinción, no hay chavistas ni opositores, hay gente pasando hambre, hay gente pasando problemas y por tanto yo no voy a hacer distinciones aquí y tiendo la mano desde aquí también, no solo a la Asamblea, sino al gobierno actual, aunque discrepemos seguramente en cómo vemos los derechos humanos, la democracia y otros conceptos, porque el diálogo efectivo, con condiciones, con derechos humanos, con ley y con democracia va a ser la única salida para que los venezolanos vuelvan a levantar este país. Y a permitir que ese recuento y esa recaudación también de votos, en este caso, mejor dicho, de firmas para el revocatorio, se permita y se lleve con normalidad. ¿Quién puede tener miedo a las urnas del pueblo venezolano? ¿Quién teme a las urnas del pueblo venezolano? Si tan seguros están algunos de haber hecho también las cosas, de que tan bien va la economía y de que no hay crisis humanitaria, que no teman a las urnas. Y si temen a las urnas, quizá es porque simplemente no aceptan que el pueblo venezolano ya dijo basta. Ya dijo vamos a levantarnos, nos vamos a dar la mano y vamos a recuperar este país que es rico en recursos humanos. Bien, entonces esa fue parte de la intervención de Albert Rivera durante esa sesión de la Comisión de Política Exterior. Una sesión en la que también estuvo presente el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, quien agradeció la presencia de Albert Rivera en el Parlamento venezolano y también agradeció su interés en cooperar con el pueblo venezolano. Vamos ahora nosotros a escuchar palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Cualquier ayuda, cualquier contribución, cualquier colaboración de cualquier tipo que se nos traiga de buena fe para solventar los grandes problemas económicos y sociales y políticos que tenemos. Como bien lo decía él hace unos instantes, declarando ante alguna pregunta que le hicieron los medios de comunicación que nos acompañaron en el tránsito de la presidencia hasta aquí, que ayuda no es injerencismo. Y a él le reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia aquí.
Sabemos que él es una de las personas, una de las tantas en todo el mundo, que se halla profundamente sensibilizada por esta crisis sin precedentes que se nos ha presentado en Venezuela. Bien, entonces esa fue la intervención del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, en una sesión en la que estuvo presente un diputado del oficialismo, Héctor Breña, perteneciente al partido Podemos. También Albert Rivera reiteró su intención de mantener algún contacto con algún vocero del gobierno nacional. Es la información que podemos nosotros presentarles hasta el momento desde la Asamblea Nacional. Siguen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. La canciller Delcy Rodríguez recibió a su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla para discutir sobre los acuerdos de cooperación entre ambas naciones. Los cancilleres visitaron el Centro de Diagnóstico Integral de Sierra Maestra, ubicado en el 23 de enero, donde Rodríguez ratificó que seguirán defendiendo los proyectos sociales que beneficien a ambas naciones. Una de las misiones, yo diría, no solamente en Venezuela, lo que ha mostrado la misión de salud de Cuba, regado por el mundo entero con sus médicos, es, bueno, los valores más sublimes que puede tener un ser humano frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a las arremetidas. Vienen con toda su solidaridad humana a acompañar a los pueblos y han estado acompañando a nuestros pueblos y nosotros sabemos que van a seguir acompañándonos. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba también visitará el cuartel de la montaña para rendir honores al fallecido presidente Chávez. La canciller argentina Susana Malcorra indicó que está dispuesta a colaborar con Venezuela para lograr un espacio de diálogo que a su juicio necesita el país. Que estamos dispuestos a colaborar, a ayudar, a armar un grupo de amigos, si eso sirviera, para encontrar el espacio de diálogo que es evidente se necesita en Venezuela. No hay otro camino para los venezolanos más que encontrar una salida hacia adelante. La canciller indicó que no hay manera de resolver la crisis política, económica y de abastecimiento venezolana si no se llega a generar ese diálogo. A esta hora está en desarrollo una marcha de mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela. De diferentes regiones del país están realizando una protesta en rechazo a los actos de violencia contra funcionarios policiales en la manifestación convocada por la oposición. Las mujeres llegarán hasta el Palacio de Miraflores, donde serán recibidas por Nicolás Maduro, presidente de la República. Estas imágenes que vemos ahora son en vivo y directo. Bien, vamos a continuar con más información. La MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, convocó a la sociedad civil a concentrarse este miércoles 25 de mayo en los alrededores de El Rosal para rechazar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir las movilizaciones hacia el Consejo Nacional Electoral. María Albert Barrios, diputada a la Asamblea Nacional por la Unidad, aseguró que el objetivo de la actividad es que el TSJ reconsidere la medida y respete los derechos de los venezolanos. El TSJ no puede seguir pasando por encima del derecho y de las necesidades de nuestra gente, del pueblo venezolano, que está cansado de hacer colas, de no encontrar medicinas, de no encontrar alimentos, de que las madres vivan con una angustia de la malnutrición que tienen sus hijos, que la inseguridad nos esté matando. Un poder judicial que no se ha visto, que tiene un 95% de impunidad y pretende decirle al pueblo venezolano que va a violar sus derechos constitucionales. El ministro de Planificación de Brasil, Romero Jucá, abandonó temporalmente su cargo tras ser vinculado con un audio en el que sugería maniobras para detener la investigación por corrupción en la estatal Petrobras. La grabación de 1 hora de duración fue publicada por el diario Folha de Sao Paulo y en ella Jucá sugiere que un cambio de gobierno permitiría limitar la investigación conocida como lavado de autos. El exministro reconoció que su conversación con Sergio Machado, expresidente de Transpetro, también investigado por el caso Petrobras, es real. Sin embargo, señaló que esta fue sacada de contexto. Y en Colombia continúa la búsqueda de la periodista española Salud Hernández Mora, quien presuntamente podría estar secuestrada por grupos guerrilleros de la zona de El Tarra, al norte de Santander. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ordenó a las fuerzas de seguridad y a la policía que continúen con las labores de búsqueda para garantizarle su libertad en el caso de que estuviese retenida. Por otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, indicó que no hay certeza de que la corresponsal del diario El Mundo esté secuestrada debido a que se había comunicado con familiares y había avisado que iba a estar en una zona con poca cobertura telefónica. Hernández Mora se encontraba en el país realizando un reportaje sobre cultivos de coca. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y al regreso volvemos con más información.
Tras 6 décadas en el país, el fabricante de cauchos Bridgestone anunció la venta de sus negocios en Venezuela debido a la crisis económica que ha llevado a algunas empresas a dejar de operar en los últimos meses por falta de insumos. Bridgestone Americas dijo en un comunicado que había llegado a un acuerdo para vender sus activos a la empresa local Grupo Corimón, que cambiará el nombre de la compañía a Alice Neumático de Venezuela. Bridgestone, que tiene su sede en Nashville, no ofreció detalles de la operación, pero dijo que la venta no tendría ningún impacto financiero porque ya habían amortizado sus inversiones en Venezuela. A juicio del vicepresidente del partido Podemos, Héctor Breña, a los venezolanos no les importa si el presidente Nicolás Maduro está en el poder, ya que solamente desean que se resuelva la crisis que atraviesa el país. A los venezolanos, en definitiva, no les interesa si Maduro se va, se queda, si se hace el referéndum este año, si se hace el año que viene o dentro de 4 años o cualquier otra, o si se hace una enmienda. A los venezolanos lo que en definitiva quieren es solucionar sus problemas reales del día a día, los que les tocan en la piel, que se reactive la producción nacional, que se acabe el bachaqueo, que el sistema eléctrico se reactive. Todos los problemas que vivimos todos los venezolanos, chavistas y no chavistas, que nos afectan a diario, es lo que realmente le interesa. Breña considera que la solución pasa por el reconocimiento entre todos los poderes del Estado. Hasta que no entendamos que nosotros debemos ir a un proceso de cohabitación política, ante la oposición no entienda que quienes están en la posición del Ejecutivo deben respetar a los que están en la posición en el Ejecutivo, y nosotros reconocer a la oposición en el Poder Legislativo y todos los poderes entiendan que deben cohabitar, si las posiciones dogmáticas y extremistas se hagan a un lado y busquemos puntos de encuentro dentro de la divergencia, por supuesto, puntos de encuentro en favor de los intereses del país. Un comerciante de nacionalidad colombiana fue localizado muerto dentro de su apartamento ubicado en el Calvario, en el centro de Caracas. Se presume que el móvil del crimen es el robo. Fabiola Yaquinto nos tiene el reporte. Jairo Ramírez Saldaña, de 59 años de edad, fue hallado muerto dentro de su casa con un golpe en la cabeza y signos de estrangulamiento. Su cadáver, en proceso de composición, fue encontrado por unos inquilinos a los que el comerciante les alquilaba una habitación. Según familiares, a la víctima le robaron su billetera y una computadora. Una pareja que vivía ahí fueron los que sintieron como el olor y estuvieron abriendo la habitación, pero estaba con candado, pero la habitación tenía una ventana. Cuando ya ellos iban saliendo para llamar a la policía, pues para que fueran, el muchacho le da por mover la ventana y se sorprendió porque lo vio ahí. Carlos Sardis, de 58 años, quien trabajaba como mecánico, fue asesinado a tiros por funcionarios del CICPC cuando se trasladaba por Mamporal en su vehículo con un amigo. Al parecer, los funcionarios lo confundieron y le efectuaron varios impactos de bala. Hasta ahora se conoció que los efectivos que actuaron en este procedimiento están siendo investigados. Es el reporte que tenemos a esta hora del mediodía. Ustedes continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Fabiola. Y en el estado Zulia fue hallado el cadáver de un travesti con una herida en la cabeza al norte de la ciudad de Maracaibo. La víctima no ha sido identificada. Jenny Soto tiene la información. Adelante, buenas tardes, Jenny. Buenas tardes. El hecho ocurrió en el sector Tierra Negra, específicamente en la calle 71 con avenida 9, frente a un colegio. Cerca de las 6 de la mañana, el cadáver fue encontrado por residentes de la zona, quienes alertaron a las autoridades y acudieron para acordonar el sitio. Aunque no ha sido identificado, el cuerpo mide aproximadamente unos 70, es de tez morena, tenía un pantalón de flores, una franela estampada, sandalias de color beige y una cartera morada. Se espera que el CICPC realice el levantamiento del cadáver y proceda a iniciar las investigaciones y determinar la identidad de la persona, así como también cómo fue asesinada y quiénes fueron los responsables. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Zulia. Gracias, Jenny. En la isla de Margarita, un presunto delincuente fue abatido en un enfrentamiento policial cuando perpetraba un robo en un restaurante ubicado en la vía Punta Ballena del municipio de Maneiro. Al no poder cumplir su objetivo, Andrés Alejandro García Botini, de 18 años de edad, le hizo frente a la comisión policial, iniciando un intercambio de disparos, donde resultó abatido. Según las autoridades, García Botini estaba acompañado por 3 sujetos más, quienes fueron detenidos tras el enfrentamiento. En este hecho fueron incautadas un arma de fabricación casera y 2 conchas calibre 9 milímetros.
Amigos, vamos a una nueva pausa. Así es, al regreso en la entrevista a Venevisión nos acompaña Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R, ya está aquí en el estudio con nosotros. Kevin Felsani requiere con urgencia albúmina humana y colipán en ampollas. Favor comunicarse por el teléfono 0424-344-4663. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Andrés Velázquez, él es dirigente de la Causa R y estamos listos para iniciar la conversación de inmediato. La activación del referéndum revocatorio ha sido la bandera de la oposición venezolana, quien ha visto en esta la salida pacífica para lo que ellos consideran una solución del problema fundamental del país, que es la presencia del presidente Nicolás Maduro en el poder. Sin embargo, distintos voceros afectos al Ejecutivo Nacional han dicho que la salida no pasa por allí. ¿Por qué pensar que la salida pasa por el referéndum revocatorio? Bueno, yo pienso que la posición intransigente que asume el gobierno, y en este caso el presidente Nicolás Maduro, para bloquear, para impedir los caminos democráticos que están establecidos en la Constitución para resolver esta tremenda crisis política que tenemos, es el peor error que puede cometer el gobierno y en este caso el presidente y sus colaboradores y sus voceros. Es una salida institucional, es una salida constitucional, es una salida democrática, pacífica, electoral, que es el camino que hemos escogido para eso. Sin embargo, se insiste en bloquear este tipo de salida y esto es un instrumento popular, un instrumento legítimo que tiene el pueblo venezolano frente a esta situación de crisis tan terrible, porque el tema del hambre, el tema de la inseguridad, el tema de la desgracia económica que estamos viviendo, el tema del salario destruido, el tema de la escasez, el tema de la terrible crisis de salud que tenemos, pasa definitivamente por sustituir a este gobierno, por sustituir al presidente Nicolás Maduro, porque ellos nos colocaron en medio de esta crisis y mal podríamos pensar que después de haber tenido recursos nos llevaron a esta situación de miseria, de pobreza, y que ahora, con menos recursos, nos vayan a pretender sacar de la... Velázquez, pero distintos voceros han dicho que no va a haber referéndum este año. ¿No piensa usted que de alguna manera se está poniendo a medirse la fuerza que pudiera tener la oposición al decir que sí va a haber referéndum y se está midiendo también el Ejecutivo Nacional cuando, por ejemplo, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, dice que no va a haber referéndum? ¿No hay allí una medición de fuerza fundamental que hace necesario el diálogo? No, yo lo que creo es que lo retrata de carne y hueso, lo que son autoritarios, son antidemocráticos, porque ¿cuál es la razón para negar el referéndum? Si ellos permanentemente viven señalando que la voz del pueblo es la voz de Dios, que el poder soberano reside en el pueblo. Bueno, ¿qué es lo que estamos planteando? Una consulta, un escrutinio popular. ¿Y los tiempos? Que se sometan a eso. Ahora, los tiempos dan perfectamente. Ahora, ellos lo que están es tratando de sabotear. Y es la razón por la que nosotros convocamos a las movilizaciones. Capriles ha convocado, la Mesa de la Unidad Democrática ha convocado, mañana estamos convocando esa movilización para el TCJ en el Estado Bolívar, donde yo voy a estar presente, y pedimos a toda la población que nos acompañe, los trabajadores, los jóvenes, los estudiantes, las amas de casa, que nos acompañen. Vamos a salir desde las 9 de la mañana hasta el Palacio Judicial, desde la Plaza Monumental, y aquí en Caracas, bueno, la movilización que se va a dar y que yo espero no sea saboteada nuevamente ni reprimida por el gobierno nacional. Lo que estamos pidiendo es un referéndum. Jorge Rodríguez, como dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido enfático al señalar que estas movilizaciones de calle, estos calentamientos, lo que tratan de promover es la violencia. ¿Cuál es el espíritu de estas manifestaciones que está realizando la oposición venezolana? Todo lo contrario, no se trata de promover violencia ni cosas por el estilo. Nosotros lo que estamos promoviendo es un camino constitucional. La pregunta tenemos es que devolverla. ¿Por qué impiden una consulta popular? Nosotros tenemos que salir de esta crisis. Esta gente no quiere diálogo.
si este fuera un gobierno serio, hubiera planteado a los sectores opositores un diálogo en serio. ¿Bajo qué términos? ¿Bajo qué términos para usted el diálogo pudiera ser efectivo? Un diálogo con señales serias. Por ejemplo, ese estado de excepción tendría que volar del escenario político. El tema de los presos políticos, la ley de amnistía, la reinstitucionalización del país, es decir, el reconocimiento de la Asamblea Nacional, es decir, restablecer el pleno y riguroso derecho y la plena y rigurosa observación de nuestra Constitución Nacional. Eso es lo que estaría sobre el tapete y no la pretensión de ganar tiempo con llamados a diálogo como los que pretende el gobierno para repetirnos la barajita del 10 de abril del año 2014, donde yo, por cierto, participé en un supuesto diálogo que no fue tal, porque el diálogo, si es verdadero y si se quiere encontrar soluciones y respuestas, se hace con compromiso y con seriedad, no con la guachafita con que el gobierno pretende para ganar tiempo. Acerca de los interlocutores que debería tener este diálogo, ¿cuál considera usted deberían ser estos interlocutores? Bueno, el gobierno. ¿El mediador? Aquí se han ofrecido mediadores, vicepresidentes de América Latina, de Europa. Aquí se han ofrecido la mediación nada más y nada menos que del Papa Francisco. Y el gobierno la rechazó. Bueno, eso indica todo. Este es un gobierno que no quiere diálogo. Para mí, el diálogo fuera muy fácil si el gobierno da señales como las que te he señalado. Esa situación de meter un estado de excepción que no es otra cosa, como ya se ha dicho, que una ley habilitante disfrazada que daña y lesiona derechos humanos, libertades políticas a los ciudadanos. Eso no puede estar presente en el marco de un diálogo. El gobierno debería estar dando señales de verdad, para buscar soluciones a este sufrimiento que tiene el pueblo venezolano, a la que la condujo el pueblo. Pero este gobierno es insensible. Este gobierno prácticamente no le importa que la gente pase 6, 8 horas en una cola buscando comida, porque ellos comen completo. Ellos desayunan, almuerzan y cenan. Ellos no tienen que hacer cola. Si la gente pasa sed, a ellos no les importa, porque ellos sí tienen asegurada el agua. Si la gente no tiene seguridad ciudadana, ellos tienen anillos de seguridad. Y eso de verdad contrasta con la necesidad y el sufrimiento que tiene un pueblo, que es lo que nos lleva a presionar y a calificar de urgente la necesidad de la convocatoria de ese referéndum revocatorio. Y por supuesto, dentro de eso, también las elecciones de gobernadores. Eso era precisamente lo que yo le quería hablar, porque precisamente usted no se lanzó como aspirante a parlamentario porque se estaba aguardando para ser candidato a la gobernación del estado Bolívar. ¿Qué es lo que ha pasado en el ambiente que ya cerró el primer trimestre y pareciera que se desenfocó por completo el tema de que este año es un año de elecciones regionales? ¿Se perdió al norte en ese sentido con el trapo del referéndum revocatorio? No, el referéndum revocatorio no es un trapo, sino que es una lucha para resolver el problema macro, el problema donde se produjo el cáncer, que es Miraflores. Pero ese cáncer ha hecho metástasis en el resto del territorio nacional. Y yo digo que se metió también en esas gobernaciones. Aquí la ruta del cambio pasa por el revocatorio y por las gobernaciones. De paso, las elecciones... se deberían generar los dos eventos electorales a su juicio. Sí, porque además las elecciones de gobernadores son las que están en el programa, en el cronograma, constitucionalmente. Entonces, estas son unas elecciones que no se pueden menospreciar. Son unas elecciones que yo estoy seguro que las vamos a ganar. Y el gobierno se hace loco con esto porque sabe también que las van a perder. No quiere revocatorio, se quiere hacer el loco con las elecciones de gobernadores. Pero ¿cómo pensar nosotros en el país que gobernadores tan malos y tan corruptos como Rangel Gómez pueda permanecer un año más de ñapa al frente de esa gobernación sin elecciones? O Bielma Mora, o Tarela Isami, o Rodríguez Chacín. Son gobernadores que tienen que ir para afuera, que los pueblos en esos estados están solicitando a gritos que tienen que ser sustituidos, de tal manera que esa ruta de cambio tiene que estar con una parada en el revocatorio y con otra parada
en las elecciones de gobernadores. ¿Cómo se debería construir la estrategia a nivel político para poder eventualmente desarrollar esos dos eventos electorales y que pudiera obtener una eventual victoria a la oposición venezolana? Bueno, la oposición, en este caso la Mesa de la Unidad Democrática, tiene que estar enfocada en los dos, en el planteamiento efectivo de la defensa y la presión para el referéndum revocatorio, la defensa y el reclamo de la celebración de las elecciones de gobernadores y, en el caso de la mesa, el planteamiento igualmente para definir, como hemos acordado, que mediante elecciones primarias vayamos a decidir con prontitud las candidaturas que van a ser abanderadas y todas y en cada uno de los estados. En el caso concreto del Estado Bolívar, estamos planteando nuestras primarias, estamos trabajando para eso y estamos empujando con fuerza el referéndum revocatorio, porque creo que el Estado Bolívar es uno de los estados más golpeados en materia de este desastre nacional, porque fueron las empresas, las empresas de Guayana son una referencia nacional, no son solo de Guayana, son de todo el país y las quebraron. Ayer usted hacía una denuncia acerca de la inoperatividad del muelle de Bausilún que tenía en jaque a toda la empresa del aluminio. ¿En función de qué hace esa denuncia? Bueno, porque ya comienza, el río ya elevó nivel, el Orinoco, ya comienza la zafra de bauxita desde Pijiguao, Minas, hasta Bausilún, planta en Puerto Ordaz. Eso tiene un sistema, cuando viene, el río está en el nivel y ya en canal dio los permisos para la navegación, traen bauxita y esta tiene que ser descargada de las gabarras y depositada en los patios de Bausilún. Pues bien, el sistema de descarga, que es un muelle flotante que se tiene allí, Bausilún no pagó el costo que ese muelle requiere para su alquiler. Segundo, no se ha hecho el mantenimiento para el muelle flotante. Luego retiraron el muelle, lo tienen parado en el medio del río, de tal manera que cuando vengan las gabarras con la bauxita para producir alúmina, que es lo que permite que Benalún y Alcasa produzcan aluminio, bueno, no va a haber dónde descargarlo. Entonces, ¿qué plantea esto? Yo alerto al gobierno, a la asamblea, a todas las instituciones. De hecho, vamos a entregarle esta denuncia a la Asamblea Nacional para que se prendan todas las alarmas, porque si no tenemos alúmina, no vamos a poder producir aluminio y eso colapsaría todo el circuito o la línea de las líneas de producción de las empresas aluminio en el Estado Bolívar. Y sería una nueva desgracia, porque hasta ahora tenemos Osidor parada, absoluta y completamente parada. Los trabajadores cobrando sin trabajar y entonces la otra desgracia sería que también paráramos todo el circuito del aluminio. Se nos agotó tiempo. ¿Cuál sería su mensaje final? Nuestro mensaje final al pueblo venezolano es que no se rinda. Vamos a luchar, vamos a participar mañana de estas movilizaciones, vamos a continuar movilizados. Al Estado Bolívar que no se detenga, vamos a hacer el aporte necesario que tengamos que hacer y a Venezuela la lucha por la libertad, que es la lucha por el referéndum revocatorio, que es la lucha por sus gobernaciones, es una obligación. Venezuela tiene que defender su democracia frente a este gobierno totalitario y abusador del poder. Ese es el planteamiento y el llamado que hacemos. Fuerza Venezuela. Vale. Muchísimas gracias, Andrés Velázquez, dirigente de la Causa R, por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Por la entrevista. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso tenemos mucho más de Noticiero Venevisión para ustedes. Quédense con nosotros. Amigos, continuamos con más información. El paro convocado por la Asociación de Profesores de la UCB para el día de hoy se ha cumplido en un 90%. Así lo afirma Víctor Márquez, presidente de la APUC, de la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB. Carla Salcedo Flores nos amplía la información. Buenas tardes, Carla. Adelante. Así es, buenas tardes. Hacemos este contacto desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde la Asociación de Profesores de esta Casa de Estudio. A mi lado se encuentra el profesor Víctor Márquez, presidente de la APUC, quien está haciendo a esta hora un pronunciamiento oficial en nombre de los profesores y nos va a contar también cómo avanza el paro universitario. Las condiciones de vida del profesorado universitario
al punto que el sueldo del profesor de mayor escalafón y dedicación no alcanza para cubrir la canasta alimentaria, ni qué decir de quienes inician en la carrera docente. Hoy, consumir en una arepera una reina pepiada significa una erogación de 30.000 bolívares mensuales, monto que no percibe ningún asalariado universitario. 2 veces se ha ajustado el salario mínimo en lo que va de año y los sueldos de los docentes son los mismos del año pasado. De esta manera se incumple con la cláusula de contingencia y se hace ostensible que el gobierno no tiene propósito de enmienda y que la continuidad de su proyecto lleva implícito igualar hacia abajo y generalizar la pobreza. Parte de la rueda de prensa que ofrece a esta hora del mediodía el profesor Víctor Márquez, atendiendo entonces también el llamado que se ha hecho desde los distintos sectores de la universidad a convocar un paro que duraría 24 horas, el cual se ha desarrollado a lo largo de todo este día 24 de mayo. Los estudiantes más temprano también hicieron un pronunciamiento en el cual dicen que se suman a la movilización que realizará este día miércoles 25 de mayo, convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Es la información que tenemos desde acá. Con esto les invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carla. Mujeres de diferentes regiones del país realizan una marcha en rechazo a los actos de violencia contra funcionarias policiales en la manifestación convocada por la oposición. Liz Flores nos tiene más información. Buenas tardes, Liz. Hola, ¿qué tal, amigos? Muchísimas gracias por este enlace en directo. Estamos en Bellas Artes, donde a esta hora se realiza una concentración a la que asisten mujeres de los consejos comunales, organizaciones sociales y de diferentes instituciones del Estado, quienes vienen a rechazar los hechos de violencia de los cuales fueron víctimas las funcionarias de la Policía Nacional Bolivariana. Hoy marchamos contra la violencia de género que se ha estatuido en la derecha venezolana, nacional e internacional. Hoy marchamos contra la violencia hacia las mujeres, contra el acoso, contra el desprestigio, contra el hostigamiento, contra la violencia física. En los próximos minutos, las mujeres concentradas aquí en Bellas Artes realizarán la marcha que las llevará por toda la avenida Universidad, las esquinas de Chorro, Raposo y Colón. También pasarán por el CNE, de allí tomarán la avenida Baral y posteriormente pasarán por las esquinas Padre Sierra y Carmelita hasta llegar al Palacio de Miraflores, donde serán recibidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a quien ellas le brindarán un apoyo a su gobierno y también manifestarán el rechazo y reclamarán el derecho que tienen todas las mujeres a una vida libre de violencia. Este es el reporte que les tenemos directamente desde Bellas Artes. Liz Flores, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Liz. Amigos, es tiempo de hacer una nueva pausa. A regreso en Entrevista a Venevisión nos acompaña Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral. Así que los esperamos en tan solo minutos. Ya venimos. Seguimos con más información. Cipriana Ramos, presidenta de Conce Comercio, dijo que el gobierno no cree en la llamada de emergencia económica porque de hacerlo estaría ocupando atacar sus causas indistintamente del costo político que le implicaría asumir semejante acto que sería responsabilidad gubernamental. Desde la sede de este organismo, Santiago Gutiérrez nos trae el reporte. Buenas tardes, Santiago, adelante. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. En esos términos textuales se expresó Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio. Este organismo considera que lo que ocurrió en los 2 primeros meses de emergencia económica es lo que se prevé que va a ocurrir en el inicio del segundo semestre de este año 2016. Las autoridades tienen que abocarse en el tema del saqueo, las autoridades tienen que abocarse en la responsabilidad que tienen ellos y una responsabilidad constitucional. La Constitución consagra que el gobierno tiene que dedicarse a lo que corresponde a la salud, vemos la salud cada día más deteriorada, a lo que es la seguridad, vemos la seguridad cada día deteriorada. El gobierno se está dedicando a lo que realmente no es su función, que es la de ser empresario.
Consecomercio estima que hay que desmontar el control de cambio. Lamenta que no estemos surtiendo de electricidad a otros países como ocurría anteriormente y que por el contrario estamos viviendo una situación difícil desde el punto de vista de la electricidad. Y finalmente cuestionan el decreto de emergencia en virtud de que no tiene validez constitucional porque no ha sido validado al mismo tiempo por la Asamblea Nacional, lo cual genera desconfianza a los inversionistas extranjeros. Esta información la hablaremos esta noche en nuestra emisión estelar. Adelante. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Tenemos aquí en el estudio con nosotros a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy importante su presencia, sobre todo en esta coyuntura política, económica y social en la cual se parecieran dirimir todos estos conflictos en el llamado que ha hecho la oposición venezolana a la activación de un referéndum revocatorio, pero quisiéramos conocer a detalles cuáles son los pasos, cuáles son las fases que se deben cumplir para la activación de este referéndum revocatorio y sobre todo un tema muy importante, la definición de los tiempos, que ha sido un aspecto fundamental. Rectora, la revisión de las firmas, ¿hasta qué momento se va a hacer? Y hay otra pregunta que también se formula a muchos venezolanos, en el caso de que haya errores en esta firma, ¿se van a poder reparar las firmas como se hizo en el 2004? Fíjate, la etapa en la que estamos en este momento es la legitimación, vamos a decir, de la organización política que en este caso lleva la mediación de los electores, que es la MUT. Entonces estamos en este momento legitimando este grupo de electores, ¿verdad?, que están presentando sus firmas o sus registros a la consideración. Ese es el primer punto en el que estamos nosotros. Es decir, estamos en un proceso de legitimación. O sea que hasta ahora oficialmente no se puede decir que está activa la convocatoria a un referéndum revocatorio. No, esa es la siguiente etapa. Ahorita estamos simplemente siguiendo lo que es la normativa, que como hemos repetido, es una normativa que está vigente desde el año 2007. En este momento estamos en ese proceso de legitimación. ¿Qué ha sido lo que hemos hecho? Pues hasta este momento, ¿qué hemos hecho? La organización política MUT presentó la solicitud, se le entregó el formato para que hicieran la recolección, hicieron recolección, entregaron recolección y están todavía cursando los 30 días que le corresponden a efectos de subsanar cualquier detalle que pudieran tener. De hecho, se han producido de las primeras cajas que ellos, de las 80 cajas que presentaron al Consejo Nacional Electoral, algunas de las copias no las habían entregado y al día siguiente llevaron otras cajas con las copias faltantes. Entonces han subsanado elementos que, digamos, normales dentro de lo que es ese proceso. Eso fue simplemente los primeros días, estuvieron las diferentes organizaciones, tanto la MUT como los que, digamos, designó el presidente, que es la comisión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos designaron unos testigos para ir a verificar esa contabilización de esas cajas, donde estaban las planillas, donde estaban los registros, que en este momento se están transcribiendo, o sea, se están digitalizando por un lado las planillas, es decir, sacándole escaneando cada una de esas planillas. Y esto es un proceso manual de verificación, ¿no tendría esto que hacerse con la verificación biométrica? Es que fíjate, ¿qué ocurre? Nosotros en esta etapa hablamos de hacer todo lo que es el generar una base de datos donde va a estar toda la información correspondiente a los registros de la gente que efectivamente hizo su firma. Eso se está cargando en este momento, se está transcribiendo para que se pueda constituir la base de datos, que una vez constituida la base de datos, entonces los electores que firmaron van a ir a hacer la validación de las firmas con su huella. Entonces, pero primero hay que generar la base de datos que contiene toda esa información de lo que ya ellos entregaron. En ese proceso es el que estamos ahorita, por eso se está transcribiendo. Hay varias dudas que surgen. La que le formulaba al principio, ¿se van a poder de alguna forma reparar las firmas que se consideren tienen algunos errores? Y la otra duda que surge es acerca de las planillas. Si hay alguna planilla que tenga un error, ¿eso invalida la planilla por completo? Porque
El vocero de esta comisión que ha designado el presidente Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, formulaba denuncias de incluso personas muertas que aparecían firmando este llamado a referéndum revocatorio. En este caso, la presencia de una irregularidad anula por completo una planilla. Depende, porque hay unos criterios de validación de cada una de las planillas. O sea, hay datos que son fundamentales. En la planilla, por ejemplo, tiene que venir la entidad a la que corresponde las firmas que están allí. En la planilla debe venir a quién se está revocando con su nombre y apellido. O sea, hay unos datos que debe cumplir la planilla. Si esos datos que son generales a la planilla están mal, no cumplen, eso sencillamente pues no invalidaría la planilla. Ahora, son criterios que están establecidos en función a, como vamos a hacer un proceso automatizado que verifica la información, al final nosotros tenemos que decir, bueno, estas son válidas o estas no son válidas. Al final del día nosotros lo que vamos a tener es la verificación de ese 1%. Lo que se va a ver es que de todas las firmas que entregaron, cumplan por lo menos con el 1% que se requiere para tener la validez, vamos a decir, esta agrupación de convocar, de llamar a la siguiente etapa, que sería ya sí la etapa constitucional de llamado a referéndum. Por ejemplo, un elector que está inscrito en una circunscripción, vamos a poner el ejemplo en el estado Lara, y firmó una planilla aquí en Caracas. ¿Esa planilla no es válida? Depende de lo que hayan hecho las organizaciones en el momento de la recolección de firmas. Yo tengo entendido que en los sitios habían distintas que decían, bueno, estos son de Distrito Capital, esto es Miranda, esto es Vargas. Entonces, si cada uno firmó en la que le correspondía, probablemente esas planillas vengan con su entidad correspondiente. Eso habrá que revisarlo. Pero no podemos decir de antemano porque esa parte justamente es la que está en este momento, lo que es la transcripción de la información para saber su validez o no. Hasta ahora hemos escuchado declaraciones del presidente de la República que dice que el referéndum revocatorio es una opción, que no es algo que es obligatorio, y también al vicepresidente Aristóbulo Istúriz diciendo que no se va a llevar a cabo el referéndum revocatorio, pero no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral que nos diga a los venezolanos si este año hay o no hay revocatorio. Fíjate, ahorita, como mencioné, estamos en una etapa de legitimación. Hay que completar esa etapa. Una vez que tengamos esa etapa, entonces vamos a decir, bueno, efectivamente recogieron el 1% o no recogieron el 1%. Aquí está la información que nos dice si vamos a ir a la siguiente etapa. ¿Cuál sería la próxima etapa y cuándo se pudiera presentar un cronograma electoral para poder definir los tiempos de si hay tiempo este año o no de hacer el referéndum? Hay que terminar de completar esta actividad que, bueno, que como sabemos corresponde a digitación y auditoría. Con eso se presenta un informe ante el Consejo Nacional Electoral y una vez que nos presenten ese informe, allí nosotros pues podremos informarle a toda la población de cuál es la situación. ¿Cuál sería esa fecha tope? ¿El 2 de junio? Aquí nosotros estamos, sí, alrededor del 2 de junio. Vamos a decir que el 2 de junio vamos a tener ese informe para revisarlo y para dar nuestro... En ese momento, disculpa, el 2 de junio no, el 2 de junio vamos a tener para hacer la validación de las huellas. En ese momento lo que vamos a tener es la base de datos ya constituida para ir a validar las huellas. ¿Cuántos días se dispondrán para hacer la validación? Esos son 5 días para hacer la validación. Una vez que se hace la validación, entonces tenemos la información y podremos informar a la población de los próximos lapsos. Rectora, yo entiendo que debe ser muy complicado estar en la posición de estar como rectora del Consejo Nacional Electoral en virtud de los distintos hostigamientos de los cuales han sido víctimas las rectoras que ocupan esa posición. Yo quisiera preguntarle si usted considera que de alguna forma se han cumplido los procedimientos que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, la normativa y la Constitución Nacional en cuanto a este evento electoral. Sí, fíjate, una cosa que yo creo que es importante, bueno, ya que tengo la oportunidad de hablarle al país a través de este medio, es decirle a toda la población que estamos en un momento complicado, un momento complejo para absolutamente todos los venezolanos y todas las venezolanas, que es necesario que absolutamente todos confiemos en nuestras instituciones, que confiemos nosotros en que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral tiene todo un basamento constitucional y tiene un basamento normativo. Nosotros no estamos haciendo absolutamente nada fuera de la norma, no estamos haciendo absolutamente nada que no esté contemplado en las normas que nosotros tenemos. Pueden haber diferentes percepciones o diferentes apreciaciones de cómo hacerlo, pero el hecho cierto es que cualquier paso de las actividades que hemos dado está perfectamente apegado a las normas.
eso podemos, como dije, tener diferentes esquemas. Por ejemplo, hay gente que piensa que por qué no sacamos todo el registro electoral a la disposición de los ciudadanos para que la gente simplemente fuera y se validara. No, porque la normativa y la Constitución nos dice claramente que estamos hablando de manifestaciones de voluntad. No podemos poner disponible todo el registro electoral porque no todo el mundo ha decidido que va a firmar por el revocatorio. Entonces tenemos que respetar los derechos, tanto de los que quieren revocar como de los que no quieren revocar. Lo que pasa es que, por supuesto, en algunos momentos el que ha estado en posición de mayoría es uno, en otros momentos el que ha estado en posición de mayoría es otro. Nosotros hemos venido haciendo en todos los tiempos, desde que yo entré al Consejo Nacional Electoral, en ese momento apenas habían 11 auditorías. Ya nosotros vamos por más de 20 auditorías y todo eso ha sido en función de darle más garantía, de darle más seguridad a los factores en ese momento que lo pedían, que eran los factores de oposición. Obviamente, cuando hay una situación de cambio distinto, los que están pidiendo ahorita esas garantías son otros y todo el mundo tiene el derecho de solicitarlo y nosotros como árbitros, como imparciales, como lo somos, tenemos que darle el derecho absolutamente a todos. El proceso de digitalización de las firmas, algunos dirigentes de la oposición han dicho que es un mecanismo dilatorio, que lo que procura es hacer que el Ejecutivo Nacional gane tiempo. ¿Esto es así? Repito, o sea, nosotros no es un tema de ganar tiempo, es un tema de que sencillamente estamos respetando los derechos que tienen todos. Antes había un sector que pedía más, que hacía solicitudes para tener mayores garantías. Ahora hay otro sector que pide esas garantías y a todos hay que respetárselas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Que todo el mundo, cuando nosotros digamos cuál es el resultado de este proceso, todo el mundo sienta que está verdaderamente representado y que su opinión ha sido considerada. ¿Usted estima que el Consejo Nacional Electoral se pudiera pronunciar a finales de este mes para definir si hay referéndum este año o no? Fíjate, y repito, o sea, nosotros vamos por los laxos, o sea, nosotros no podemos decir... ¿Da tiempo a la fecha de ser efectivo todo este procedimiento, de hacer el referéndum este año? Es que, de nuevo, o sea, fíjate, aquí nosotros tenemos una cantidad de exigencias que cumplir, ¿verdad? Las exigencias tienen que ver con las garantías que se le ofrece a toda la ciudadanía, las garantías que se le ofrecen a un partido político y a otros partidos políticos. Esas garantías son las que hemos ido llevando. ¿Por qué? Porque se trata de llevar esta fiesta en paz. Se trata de que los venezolanos y las venezolanas necesitamos paz. Y la paz pasa por ir creando los mecanismos y dando los mecanismos para que todos nos sentamos representados, para que todos nos sentamos a gusto, para que todos nosotros podamos decir, cuando termina este proceso, sí, este es el proceso que aquí está plasmado la voluntad de todos los venezolanos. Rectora, hay otros temas que están pendientes en el ambiente. Los diputados de Amazonas, ¿cuándo podrán incorporarse? Los diputados de Amazonas dependen de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, nosotros realmente, la parte que nos correspondía a nosotros en eso, pues es simplemente suministrar información, que eso ya se hizo. También hay otro tema pendiente, las elecciones de gobernaciones y alcaldías que estaban previstas para este año. ¿Se van a llevar a cabo o no? Sí, las elecciones de gobernadores todavía... Gobernadores y gobernadoras, nosotros no hemos todavía mostrado, digamos, ningún cronograma para la ejecución de eso. Todavía hay tiempo en el año para eso, pero hemos estado ahorita con la actividad correspondiente al referéndum. Hemos estado centrados en esa actividad y estamos también trabajando para lo que sería la renovación de las nóminas de los partidos políticos, que es también un punto importante para esas elecciones de gobernadores. O sea, estamos haciendo actividades. Ya nosotros hicimos la selección de los miembros de mesa, o sea, hemos ido abonando el terreno para lo que sería la definición final de lo que será el cronograma electoral de este año. Acerca de las distintas movilizaciones que se han llevado a cabo, que tienen como destino las distintas sedes del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es su postura acerca de estas manifestaciones? Fíjense, nosotros, incluso uno de los temas de esas manifestaciones tiene que ver incluso hasta con el referéndum revocatorio. Prácticamente nosotros íbamos a sesionar un día en el cual se produjo en el Consejo un encadenamiento de diputados en el Consejo. Ese día nosotros no pudimos sesionar por ese encadenamiento de los diputados. Han habido acciones aquí, y no solamente en Caracas, en el interior. Recordemos que la sede del Zulia fue quemada completamente. La sede del Táchira también ha sido en distintas oportunidades asediada. Entonces,
realmente lo que sería el llamado hacia todos los sectores es que sencillamente nosotros tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de paz. Aquellas manifestaciones, vengan de donde vengan, que perturben lo que es el orden de nuestro trabajo, lo que es la paz de nuestro trabajo, por supuesto que no contribuyen en dar soluciones, digamos, más aceleradas, en ser más eficientes en lo que serían las soluciones del Consejo Nacional Electoral para la ciudadanía. Un mensaje final. Bueno, el mensaje final para todos los actores políticos, realmente está en juego la paz del país. Realmente todos los actores políticos deben tener la madurez necesaria para entender que nosotros como árbitro electoral recibimos de un sector y de otro requerimientos, y nosotros tenemos la suficiente madurez y la suficiente coherencia para analizar aquellos y para darle la respuesta que el país está esperando. Entonces, el llamado sobre todo a la madurez de las organizaciones políticas. Lamentable es ver realmente situaciones en las cuales las rectoras y el Consejo Nacional Electoral como un todo está siendo verdaderamente asediado por presiones que no tienen ningún sentido. Bueno, le damos las gracias a la rectora Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que pasen todos feliz tarde. Amigos, y hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.